democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía, desde el CEAD Medellín, por la RV, para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial saludo, amables oyentes de la Radio Universitaria de Colombia y del Caribe y oyentes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. En esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para llevar a cabo la temática las instituciones de educación superior como generadoras de ciudadanía. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Para este fin nos acompaña la trabajadora social y especialista en gerencia social, Diana María Lopera Montoya, a quien le damos una grata bienvenida. Diana, bienvenida. Muchas gracias, cordial saludo también para todos los oyentes. Hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito acerca de cómo las instituciones de educación superior nos generan procesos de construcción de ciudadanía. Vamos entonces a conocer primero quién es nuestra invitada del día de hoy. Bueno, mi nombre es Diana Lopera Montoya, como ya lo dijiste, soy graduada de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, hice una especialización en gerencia social y un poco para contarles cómo me he acercado a este tema de construir ciudadanía, porque siento que, primero por mi profesión, es decir, ser trabajadora social implica una construcción constante de ciudadanía, de sociedad, de ser una profesional crítica frente a lo que pasa. Y dos, pues por lo que me he movido por la ciudad. Entonces mi primer acercamiento fue trabajando con los procesos de presupuesto participativo de la ciudad de Medellín. Ahí me doy cuenta también de ciertos procesos generadores de ciudadanía y luego tengo la fortuna de acercarme a la academia. Llevo 6 años siendo docente y 3 años coordinando el programa de trabajo social de la Universidad Minuto de Dios, seccional Bello. Siento que ese acercamiento me da la posibilidad de generar unas reflexiones, unas propuestas también como ciudadana, también me genera unas angustias y también me genera unas esperanzas. Entonces esta es la posibilidad de pensar en voz alta. Por eso agradezco este espacio, porque es pensar en voz alta, eso que me suscita ser docente, coordinar un programa, tener de lado el programa de trabajo social, está en casi 1000 estudiantes, contamos con un cuerpo docente de casi 30 colegas que están ahí en el programa de trabajo social, entonces siento que todos esos acercamientos a lo que es la academia también le genera una de esas posibilidades de pensar en voz alta y generar también propuestas. Muy bien, Diana, por tus aportes yo creo que vamos a tener una conversación bastante amena y fluida sobre la temática que nos convoca. Pensemos entonces cómo empezar a pensar en que la educación superior en Colombia ha marcado los procesos de ciudadanía en todo el proceso histórico. ¿Cómo empezaste a manejar el proceso académico cuando te viste enfrentada a la academia? Bueno, yo vengo mi pregrado es de una universidad pública. Entonces el primer choque que uno se encuentra de egresar de una universidad pública a entrar a administrar o a ser parte de una universidad privada es el primer choque para uno darse también cuenta de cuáles son las intencionalidades de cada institución. Entonces, ahí es donde pienso cómo las instituciones educativas, públicas y privadas, deberían estar siempre de la mano en ese objetivo de generar ciudadanía. El pensamiento en voz alta de cuando soy egresada de una universidad pública como es la Universidad de Antioquia, rememoro esos espacios de generar ciudadanía con el estudiante, de generar asambleas, de generar protestas, porque también cuando uno no está de acuerdo con algo se generaban protestas. Y cuando vengo a una universidad privada, siento que la juventud sigue con malestares, pero no hay una posibilidad o no hay una intención o no hay una preocupación
de la protesta. Y no hablo de la protesta a piedra, con violencia, hablo de la protesta argumentada. Y ese pensamiento en voz alta, digamos, es un poco esa angustia que me genera, es cómo el mismo sistema hace que el estudiante se adormezca un poco y su única posibilidad para pasar a la universidad es la posibilidad de generar un título para ser productivo. Pero ven, Diana, antes de que disertemos un poquito más allá de esa propuesta última que está generando, me llama poderosamente la atención ese constructo de ciudadanía del que hablas en la universidad pública, de la asamblea, de la crítica, de la charla, de los convites, de las verbenas que se generan en ese tipo de universidades. ¿Cómo fue esa dinámica que te tocó vivir a ti y qué aprendiste de esa construcción de ciudadanía tan particular? Por eso digo yo que el impacto que causa eso es, uno, la universidad para uno, lo voy a decir para uno y para los colegas que estuvimos ahí, la universidad era un espacio, obviamente teníamos la ilusión de un título, como todos lo tenemos, pero era la posibilidad de encontrarnos para reflexionar sobre lo que pasaba en la sociedad. Lo que siento ahora es que el estudiante no tiene ese afán. La construcción que a mí me generó, y por eso soy tan reiterativa con los estudiantes, que la universidad a usted le tiene que ayudar a cambiar casi la piel y transformarlo su forma de mirar, de contemplar, de pasar por la sociedad. La universidad se lo tiene que permitir. La universidad le tiene que permitir esa posibilidad a usted de tener argumentos para poder problematizarla, y eso era lo que generaba el paso por la universidad pública. En ese entonces podría hacer uno posibles investigaciones, cómo está haciendo eso ahora también en la universidad pública, pero en el tiempo en que uno estaba era la posibilidad de generar eso que tú dices, tertulias en torno a temas específicos, pero uno lo que se da cuenta, y lo habla en este espacio específico, y lo voy a hablar más específico, programa de trabajo social Uniminuto, es que con los mismos estudiantes hacemos la reflexión, la ausencia del estudiante para participar en los espacios, casi que si no es impuesto, casi que si no es negociado por una nota, casi que si no es articulado siempre a una materia o a una recompensa, él no participa activamente. Entonces ahí es mi apuesta, y si lo hablamos con la articulación del título, como la institución educativa y la institución de educación superior debe ser más enfática a formar un ciudadano político más activo, y cómo a veces se ve diluido, queda diluido, porque el estudiante viene solo en busca del título para ser productivamente reconocido, y eso vuelvo y digo, es como un asunto del sistema económico obviamente, que entonces todo el protagonismo que en algún momento la universidad, lo que implicaba ser universitario, el peso que eso tenía, queda diluido a adquirir un título. Diana, ¿y cómo pensar todo esto que nos estás planteando con la nueva apuesta de un ambiente de aprendizaje diferente como el que te correspondió vivir a ti, que fue el tradicional, el presencial, bien sea en la universidad pública o en la universidad privada, pero ahora que estamos asistiendo a esos ambientes virtuales de aprendizaje, donde si tú estás diciendo que esa responsabilidad y esa construcción de ciudadanía se ve diluida en esta presencialidad, ¿cómo pensar entonces esa misma situación en estos ambientes virtuales de aprendizaje? Esa es una pregunta que a mí también me ha inquietado, porque he sido partícipe como docente de universidades con esta modalidad a distancia y virtual. Y yo siento que nos falta cambiar un poco la mentalidad, porque no importa que nuestra conexión sea presencial o que sea a través de un medio. Yo digo es la capacidad crítica que parece ser que el sistema como tal, el sistema económico, en los afanes del poseer y del tener, hace también la pérdida de la capacidad de dignarnos, de asombrarnos, de problematizar, de hacer propuestas. Yo no critico la forma de si es lo presencial o es lo virtual, esa no es la crítica es la poca capacidad que estamos generando en nuestros estudiantes para hacer realmente propuestas de construcción de ciudad. Pero ahí tendríamos que pensar de pronto, no sé si suene un tanto agresivo lo que voy a preguntarte, en un culpable, si es un sistema, si es una institucionalidad, si es un docente o si es el mismo estudiante. Sí, yo también me he hecho la misma pregunta.
porque las consecuencias son evidentes. O sea, las consecuencias uno las puede de una ver. ¿Cuáles? Estudiantes apáticos a las construcciones políticas, estudiantes que te exigen que te traten como un cliente y no como un estudiante o como un igual que construye conocimiento, un docente que rota por las instituciones educativas y que la capacidad de generar también conocimiento es poca. Muchas veces en esa rotación de universidad en universidad, la sinergia y la empatía que genera por esos procesos de construcción ciudadano y construcción política del estudiante se va, en palabras tuyas, se va diluyendo también. Totalmente. Entonces yo lo que siento es, uno, para mí la institución educativa de la institución de educación superior, para mí, y yo no sé si esto suene de pronto muy agresivo para todas las instituciones educativas, pero ya cayó en la trampa del sistema, es decir, cayó en ser generadoras de estudiantes graduados. Es decir, ya la institución tiene claro ese objetivo y bueno, y ahí también existe la demanda del estudiante que quiere ser profesional. O sea, uno puede ver el crecimiento tan exagerado de un programa como trabajo social, que vamos a buscar casi 1000 estudiantes. Ya la universidad tiene claro, es decir, su propuesta o su objetivo es la inclusión de estudiantes, ¿cierto? Pero yo sí siento que esa misma institución, si genera esa cantidad de profesionales, debería de tener unas propuestas pedagógicas, lúdicas, donde realmente con el estudiante se piense lo que es construir ciudadanía. Y esas propuestas lógicas trataremos de darle una propuesta en escena con nuestra invitada del día de hoy, después de que regresemos de escuchar este corte institucional. La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Ya sabes, si esta vez no ingresas, estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la medicina, terminar limpiando una oficina. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. Derecho y arquitectura terminas en una locura. No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional. Las cosas me han salido mal, me raya esta universidad. Oh, 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 cosa de locos. Con tanto esfuerzo ingresaste. Oh, 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 cosa de locos. Y ahora ya te reventaste. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. No entiendes lo que estás haciendo. Las chicas sí te quitan tiempo. Estar en la universidad es una cosa de locos.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Retomamos nuestro conversatorio con la profesional Diana María Lopera sobre las instituciones de educación superior como generadoras de ciudadanía. Ella nos viene haciendo una disertación interesante sobre un proceso crítico de cómo los diferentes componentes de la comunidad académica tenemos nuestra responsabilidad en ello. Tanto la parte administrativa, la parte docente, la parte de los estudiantes y también la parte de los medios y las mediaciones que utilizamos en ello. Ella nos venía planteando que habían unas posibilidades, unas apuestas de transformación que sería interesante empezar a implementar en las instituciones de educación superior para que verdaderamente empiecen a ser generadoras de ciudadanía. Diana, continuamos entonces con esas propuestas que nos estabas planteando. Sí, vea, yo inclusive de pronto no puede a veces, con lo que decía anteriormente, como sonar un poco a veces desesperanzador. Uno podría decir, ay, bueno, no, pero existen propuestas y de hecho por eso uno sigue en este tipo de apuestas. O sea, ser docente o ser coordinador de un programa significa es porque uno le cree a los proyectos educativos. Entonces, en esa medida se vienen trabajando, hay un grupo de estudiantes, hay un cuerpo docente que finalmente también nos hacemos las preguntas de, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo se construye ciudadanía también en medio de, vuelvo y digo, de esas trampas y de esos afanes del consumo? Porque yo también siento que hay ahí una pregunta constante y lo hacemos también con los estudiantes, cómo caemos en la trampa de tener los mejores aparatos de última tecnología y eso a qué nos lleva o a qué nos está involucrando, y hacerse todas esas preguntas, es decirles, tenemos que tener espacio para pensarnos una América Latina, por ejemplo, una América Latina con su propia historia. Entonces venimos también en medio de esas distracciones que a veces nos envuelven, un grupo de estudiantes y docentes pensándonos un proyecto latinoamericano conjunto, como debería ser, donde hay una apuesta fundamental que también la institución educativa a veces ha perdido, y es hacer remembranza de lo que fuimos, y porque los estudiantes de nosotros desconocen un poco la historia. Quizás entonces una de las propuestas es empezar a historizar todo el contexto previo de las instituciones de educación a nuestros estudiantes contemporáneos, que conozcan desde dónde se partieron, que conozcan las dinámicas, las sinergias que en ellas se gestaron y que fueron la base de muchos de los constructos que hoy tenemos. Ahí un poco en esas búsquedas, porque también uno ahí está siempre como estudiante aprendiendo, 1940 más o menos, el estudiante era nuestro protagonista. Por eso les digo yo, ahí la pregunta de nuestros estudiantes, ellos deben ser los protagonistas del acto educativo. A veces dejan la responsabilidad solo, por ejemplo, al docente o solo a la misma institución, y el estudiante se ve opacado, no propone. El estudiante debería estudiar antes de venir al aula, prepararse, y es el estudia después. Él utiliza ese término como qué pasa con el estudiante y por qué no viene en una capacidad de igualdad al aula, sino en una capacidad de recibir. Deme que yo tengo que recibir. Entonces un poco también el llamado al estudiante es ese. Eso lo viene defendiendo del aprendizaje significativo toda la escuela soviética en cabeza de Vygotsky, cuando habla de esa autonomía que debe tener el estudiante para enfrentarse a su propio aprendizaje, que ese aprendizaje sea significativo para él y que ello le implica que él mire sus conocimientos básicos y que mire dónde va a proyectarlos y para qué los va a proyectar, ¿cierto? Entonces, a que llegue al aula de clase ya no como una hoja en blanco, sino como una hoja que ya ha empezado a ser escrita por él mismo. Por eso digo yo ahí, Juan, y de pronto para que los oyentes también nos hagamos esa pregunta, ¿cuáles son esos detonantes que a veces hace que se pierda la construcción de ese ciudadano? Uno, yo sigo insistiendo, el sistema de consumo ha hecho un gran daño a la construcción de ciudadanía, porque nos ha puesto a nosotros, a todos los ciudadanos, a competir.
Y eso es un asunto que daña cualquier proceso de construcción participativa, democrática, porque nos ha puesto es a competir. No vemos al otro como un ciudadano que construimos ambos, sino como alguien que me va a quitar el puesto, o ese tiene el mejor carro. Entonces la sociedad de consumo ha generado grandes daños a la construcción de ciudadanía, generación de procesos participativos. Estamos demasiado ocupados en el asunto del tener. Y entonces si uno se enfoca en eso, ve la realidad de nuestros docentes. La realidad de los docentes, como la mencionábamos ahora, cada docente que yo tengo puede tener hasta 2 y 3 puestos, porque es una realidad dura, finalmente, por el asunto también del tener una posición o adquirir lo que desea adquirir. Entonces, nuestros docentes, por la misma contratación de las instituciones educativas, le toca hacer ese tipo de movenciones laborales. Casi todos nuestros docentes de educación superior, de los 12 meses, están trabajando 8. Tú tocas uno de los componentes que innegablemente causaría una forma diferente de pensar este proceso de la construcción de ciudadanía, que es el componente financiero de las instituciones, y lo toca directamente con los docentes, cómo ellos tienen que sacrificar algunas de sus apuestas de personas, de ciudad, de sus proyectos éticos, para poder subsanar ciertas necesidades sentidas que tienen en su vida personal, de familia, de ser humano y de ser social. Pero lo otro yo creo que deberíamos también manejar, y es cómo desde la administración misma de las universidades y cómo desde los otros entes que componen ese cuerpo universitario o esa comunidad universitaria, también venimos en ese proceso de apostarle a construir ciudadanía de diferentes formas. Y ahí es donde siento que vale la pena este tipo de investigaciones que se vienen adelantando también por algunos colegas. ¿Cuáles son esas resistencias que hacen los mismos estudiantes y los mismos docentes en estos ambientes educativos que poco favorecen la construcción de ciudadanía? ¿Cuáles son y que sí se dan? O sea, se vienen dando, pero que a veces las condiciones no son las más favorables para la construcción de ciudadanía. ¿Se vienen dando? Sí. Yo creo que los que estamos en el sector educativo tenemos todavía la esperanza obstinada de poder generar ciudadanía, poder generar procesos más participativos, procesos de reflexión más críticos, procesos de resistencia al consumo mismo. Sería importante clarificar que los mismos ambientes de aprendizaje, las mismas mediaciones que tenemos en este momento han evolucionado. Ya no es la tiza, el tablero, la mediación inmediata del docente para poder hacerse entender en clases. Ya tenemos redes sociales, tenemos TIC, tenemos toda una serie de tecnologías de la información y la comunicación que nos están exigiendo a nosotros, tanto como docentes, como estudiantes o como administrativos, a que tenemos que entender la nueva dinámica de cómo enseñar, cómo educar y cómo construir con nuestros estudiantes. Claro, y por eso para mí me parece, digamos, imperdonable que un estudiante siga viendo, sin decir que de pronto no sean formativos, solo los canales nacionales, por ejemplo, cuando tiene a la mano toda una cantidad de información que puede recibir, programas alternativos, contactos con otras universidades, triangular información de los mismos medios que le pueden generar mucha más claridad sobre lo que está pasando en el mundo. Yo creo que para mí es toda una ventaja y una ganancia, por eso uno dice, pero si éramos críticos y reflexivos cuando no teníamos los medios, ahora que los tenemos, ¿qué pasa? Claro, y eso es quizás uno de los aprendizajes mayores que obtuve yo cuando compartí con una compañera de Brasil, Roberta Stopa, quien planteaba que el proceso de educación en las instituciones de educación superior debe partir desde nosotros como docentes o nosotros como administrativos, enamorar, involucrar, convocar a los estudiantes a que se comprometan con un proyecto ético político. Sí, totalmente, ahí estamos, inclusive con eso que mencionas, es con los mismos estudiantes. Yo insisto, más que ser buenos en tu labor, es cuál es mi postura ética y política frente a nuestros procesos de construcción de ciudad. Yo creo que sí, la institución educativa, obviamente, se preocupa por todos los estándares de calidad, para sacar buenos profesionales, pero si en medio de eso su prioridad es ciudadanos éticos y políticos y conscientes de su realidad, estaríamos ganando mucho más.
Esperamos entonces haber generado inquietud, generado interrogantes, y damos gracias también a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández por acompañarnos en el Control Master, y a todos ustedes una invitación para que nos sigan escuchando en otro programa de Construyendo Ciudadanía. Recuerden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.